José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, José? En noches como esta la tuve entre mis brazos. En mañanas como estas necesitamos tener a Elisa Beni entre nuestros brazos amorosos. Porque Elisa Beni ha publicado recientemente, el mes pasado, de hecho, Ujú. este libro, Cómo matan a mordiscos nuestra democracia. Y es un libro donde Elisa Beni lo que hace es explicar para toda esa gente que dice que se ha vendido cómo ella no ha cambiado de posición. Ujú. Ella cuenta cómo están intentando destrozar el sistema judicial y leyendo esto es muy fácil averiguar por qué la percepción que alguna gente tiene de Elisa Beni ha cambiado de manera tan radical. Por lo que sea. No es ella la que se ha movido, lo que se ha movido es lo demás. Ujú. Sabes que estamos en unos días muy moviditos con el Poder Judicial, están redoblando todo el ataque a partir de esa línea del auto de peinado, de la retirada del pasaporte, están como haciendo la enmienda a la totalidad y necesitábamos desesperadamente traer a Elisa Beni al canal para hablar de todo esto, de lo que cuenta en su libro, que es un poco lo que está pasando, pero más acelerado, Ujú. porque si no, sin un poco de guía, a veces en estas cuestiones nos podemos perder y no queremos que os perdáis vosotros. Así que, sin más, te traigo, José, a tu amor platónico, Elisa Beni, para que nos cuente todo lo que está pasando. Qué maravilla. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que sois dos y no sé si voy a poder yo. Muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes, eso Bueno, es. Elisa, ¿qué Chicos pasa? fuertes. Vaya promoción te están haciendo del libro, ¿no? ¿No te Bueno, yo quejarás? desearía no tener que ampliarlo con varios capítulos más, porque esto es un no parar, quiero decir, cortas en un momento dado porque hay que editar, pero ya no dan mordiscos, de repente llega la dentellada, ¿no? O sea que es un poco así. Es muy triste, ¿eh? La verdad es muy triste. Yo estoy entre enfadada y triste. Em, para que la gente se vaya pillando ya el libro, que tenéis aquí en la descripción el link, ¿qué diferencia? Te voy a hacer una pregunta un poco general, que es, ¿qué diferencia hay entre dar mordiscos y reformar un sistema siempre mejorable? A ver, yo lo que he hecho es, para que las cosas sean serias, he cogido algo que todo el mundo asume, que son unos principios de deterioro democrático que Levitsky y Ziblatt aplicaron a la democracia americana con la llegada de Trump y que casi nadie discute, ¿no? Pero que cuando los aplicas a España, pues a la gente progresista le salen muchas ronchas, cuando esto realmente es lo que están denunciando que está pasando en Estados Unidos. Entonces, hay varias cosas de ellas que son, digamos, indicadores, y yo los he aplicado. Entonces, uno de los indicadores es poner a los árbitros de tu parte, ¿vale? Entonces, yo cuento como poco a poco, a mordisquitos, pues todo el mundo que ha llegado al poder ha intentado que los grandes árbitros del sistema, que son los jueces, pues bueno, a ver si, en fin, ¿no? Miraban mejor al Madrid que a otro equipo, en fin, ya sabes esto, ¿no? Pero una cosa es ir modificando pequeñas cosas que ya estaba mal hecho, ¿eh? Porque eso te va acercando al deterioro. Y otra cosa es dar dentelladas a la vista de todo el mundo, en plan pornográfico, ya ni me escondo. O sea, ya, en fin, lo hago a la luz del día, ¿no? Y luego otra de las cosas que también es un indicador claro es la falta de contención institucional. Es decir, cuando las instituciones se salen de sus límites, los desbordan e intentan acaparar todo. Entonces, el desbordamiento institucional del gobierno actual, bueno, es que lo estamos viendo. Es decir, es que ya no solamente el legislativo no cuenta, se ha desbordado y está por encima del legislativo, sino que ahora asistimos a cómo se desborda totalmente y controla al judicial. Esto, en fin, en una democracia no se sostiene. Esto es el principio ya no sé si del deterioro o de una falta de calidad que empieza a meternos dentro de otras cosas, ¿no? Em, te lo pregunto, la pregunta que te he hecho te la hago porque siempre se amparan desde el gobierno en que el poder judicial es mejorable. Bolaños, por ejemplo, plantea una reforma para que el poder judicial sea más democrático, más rápido, más no sé qué. Siempre venden. No, no. O sea, digo que lo venden Bolaños así. plantea unas reformas para controlar Ya, 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 pero el poder judicial, que es evidentemente, diferente. Elisa, evidentemente, Elisa, pero lo que venden a la ciudadanía es que el poder judicial pues tiene unos problemas y nosotros venimos a solucionarlo. Por eso te digo que la pregunta es
¿qué distingue, una reforma de un sistema de las dentelladas del Poder Ejecutivo? A ver, a priori el sistema no tienen por qué reformarlos, es decir, el sistema jurisdiccional es el que es y es el que la Constitución consagra como una pirámide jurisdiccional y un poder judicial independiente, imparcial, etcétera. Puedes modificar cosas de funcionamiento, pero no es eso, no solo lo que no ha hecho Bolaños, sino lo que ha intentado, que es peor. Porque Mm, una cosa es esta ley que ha hecho de reforma de los tribunales que ha creado los tribunales de instancia, que es un despropósito, pero porque lo que ha hecho es ralentizar lo que ya estaba parado. Entonces, esto, dices, bueno, ¿se podría organizar de una forma o de otra? Sí, lo has hecho fatal porque lo has hecho de manera que has paralizado el sistema. Y has metido unas cosas previas, como son los MASC, que obligan a que la gente tenga que dar muchos más pasos para llegar al juez. Vale, todo eso tiene una lectura también política y de lo que quieres hacer. Pero bueno, podría entenderse que el sistema puede organizarse así. Pero las leyes que no se le han aprobado, las leyes que, por cierto, no le aprobó Junts, que eso es así, lo que pretendían era, digamos, darle el monopolio de la acción penal a un ministerio fiscal controlado clarísimamente por el gobierno. Y claro. eso ya sí que es acabar, porque si el gobierno puede controlar a quién no persigue y a quién persigue, entonces la democracia se ha acabado. Claro. Entonces, las leyes de Bolaños pretendían hacer eso, acabar con la acusación popular, hacerla ineficiente y, por Mm. otra parte, darle al Ministerio Fiscal la instrucción de los casos. Es decir, a un Ministerio Fiscal que se reunía con las cloacas, que ponía denuncias cuando las cloacas se lo pedían. Es decir, en estos términos, asumir que el Ministerio Fiscal es el que va a poder decidir si nos investiga y instruye una causa contra nosotros o no, en fin, es súper peligroso. Bueno, claro, es que con un ministerio fiscal haciendo la instrucción, pues no sabríamos quién es el juez Peinado. No, claro, porque efectivamente, y con una acusación popular capada, ¿no? Que es lo que pretendía. La quería capar porque no puede quitarla, está en la Constitución. Entonces no puede quitarla del todo, pero si le pones suficientes trabas, pues entonces la vuelves ineficiente. Esto también lo intentó Gallardón en su día. Por eso Mm. digo que quizá con menos intensidad, pero también lo intentó, porque el poder siempre quiere no tener controles y el Poder Judicial es el principal control del poder. Entonces, sitúa la acusación popular, que es una institución que ellos dicen, no, en Europa no la hay. Bueno, es una institución que viene del derecho romano y que por tanto es de la tradición jurídica nuestra, y además de eso está pensada en un país en el que se sabe que hay un cierto control político del Ministerio Fiscal, cosa que, por ejemplo, no pasa en Italia. En Italia los fiscales dependen de un Consejo General de la Magistratura, como los jueces, están Mm. aparte, pero aquí no. Entonces, lo que se intenta es, digamos, que haya otras formas, porque veremos que se ha quitado la acusación curiosamente, de todos los casos en los que no interesaba. La Fiscalía no ha acusado a Begoña, la Fiscalía no ha acusado al hermano de Sánchez, la Fiscalía no ha acusado a Mónica Oltra, y solamente la Fiscalía Anticorrupción, que si quieres podemos contar por qué, es la Mm. única que queda independiente que está acusando en los casos de corrupción de Ábalos, de Coldo, de Zapatero, de Leire, etcétera. Es la única que no está totalmente controlada. Vamos a una anécdota del juicio de Ábalos de las mascarillas. Está a punto de salir ya la sentencia, seguramente esta semana va a salir. Em, entonces, ahí se vio muy bien lo que dices tú de la Fiscalía Anticorrupción, que es, la Fiscalía General dijo que no quería rebajar la pena de Aldama, y Luzón, obedeciendo a su superior jerárquica, no la rebaja, pero recomienda al tribunal que valore la posibilidad y además lo justifica muy bien, dices que sin chivatos no podemos mirar la mafia por dentro, ¿no? O sea, Hay, ¿cómo vivís ese episodio? Creo que es de bastante importancia, ¿no? Sí, porque Luzonay lo hace bien. Luzón es un hombre que lleva mucho tiempo en la carrera fiscal y que además tiene ciertas aspiraciones y no quiere cargarse su carrera. Entonces, a ver, lo primero que hace es que un fiscal, cuando le dan una orden, y además esta orden es claramente dirigida, cuando le dan una orden puede pedirla por escrito e incluso decir que no la cumple, pero entonces le relevan y la fiscal general podría poner a otro fiscal.
Esto mm, Luzón no quería dar lugar a ello. Entonces, lo que hace es acogerse a otra parte del Estatuto Fiscal que dice que él asume, digamos, por orden jerárquica, el no pedir esa rebaja en las conclusiones, pero que en su informe él puede exponer su teoría. Y entonces lo que hace es efectivamente no pedir la rebaja formalmente, pero cuando informa exponerle al tribunal por qué si Aldama ha colaborado todo eso con la justicia, ¿no? Para que el tribunal valore. mm. Otro caso que tiene que ver con la posición de la Fiscalía son las reuniones del EIRE. Em, ¿Hasta qué punto esto en un país normal no puede pasar? Bueno, es que no puede pasar, claro, no puede pasar porque lo que sucede es que se abren expedientes o se remiten denuncias, se admiten denuncias que la Fiscalía no debiera de admitir y no se debiera de meter en estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, en primer lugar han intentado hacer una transformación, digamos, escondida de la Fiscalía, que es, la Fiscalía puede abrir una cosa que se llaman diligencias previas informativas, que es como, abro una cosa durante unos días para ver si efectivamente aquí hay chicha y se lo llevo al juez o no. Eso lo han convertido en yo puedo hacer investigaciones. De alguna manera se comportan Mm, como si esa reforma que no ha podido hacer Bolaños la hubiera hecho. ujú, Entonces, de repente empiezan a plantearse denuncias. Y las denuncias pues, no se presentan en el juzgado, no se presentan en la policía, se llevan directamente a la Fiscalía General del Estado, ni siquiera a una fiscalía que sea competente. Y la Fiscalía General del Estado lo que hace es que les da curso. Y entonces, pues les da curso, por ejemplo, a una denuncia que plantea un ex juez condenado contra la juez Viedma y la envía a la fiscalía la envía a la fiscalía. Este caso es especialmente sangrante, porque cuando esta denuncia que es mediante Leire, ¿no? Leire mediante, llega a la Secretaría Técnica, a la jefe de la Secretaría Técnica, la jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado dice: aquí no hay nada, esto yo no lo cojo. Pero inmediatamente después vuelve a haber una intervención del EIRE y el propio fiscal general del Estado le ordena a su secretaría técnica que abra esa denuncia y la remita a Extremadura. mm, Entonces, a ver, es que esto es totalmente anómalo, ¿eh? Y no son los únicos casos, los de la cloaca, de denuncias que se han admitido en la Fiscalía. Por ejemplo, recordad que Santos Cerdán, cuando Leire le da el famoso pendrive, pues no se sabe muy bien por qué, porque jamás me lo han explicado, lo lleva a la Fiscalía General del Estado sin plantear denuncia ni nada, se lo coge. Pero ¿por qué cogen una cosa que le da Santos Cerdán, que es un ciudadano como tú y como yo? mm, En fin, este tipo de anomalías lo que hacen es que pretenden que no se vea que hay una corriente subterránea, digamos, de presión penal que está dirigida y que está dirigida desde la Fiscalía General del Estado y no siempre por motivos legales. ujú. Bueno, tú hablas de muchas más cosas que de la parte judicial. O sea, a mí me interesa comentar hoy bastante la parte judicial, pero es que todo esto sucede dentro de un Estado que está, que está teniendo, es como un fallo multiorgánico, ¿no? Al final lo que tú describes, porque es claro, es la parálisis del legislativo, la invasión del ejecutivo en tal. Un país que, o sea, una legislatura sin presupuestos. Es que esta legislatura realmente, ¿tú hasta qué punto dirías que es algo que puede ser terminal? A ver, estamos al límite de lo que de un Estado democrático que llega a la falla. Y lo que está sucediendo ahora mismo con el tema del auto de peinado es como un último paso en el abismo si es que no hemos caído ya, porque ya es el intento de control de la jurisdicción de los jueces directamente por orden del Ejecutivo. Esto es un paso sustancial que, desgraciadamente, la presidenta del Consejo y los vocales que reciben órdenes del Partido Socialista han asumido, pero que nos pone en una situación realmente muy grave para el tema democrático de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, es un paso consecuente con los anteriores. Quiero decir, yo tengo mi malicio, o sea, yo creo que tú también has criticado la justificación que da Peinado a quitarle el pasaporte por lo de los agentes del guardaespaldas y tal, pero claro, es que el auto, en la parte, digamos, que manda a juicio a Begoña Gómez, está mucho mejor hilado. No sé, ¿qué comentario me puedes hacer general de este auto tan polémico de Peinado? A ver, a mí me parece, Peinado, yo he conocido muchos jueces en mi vida y probablemente Peinado sea de los peores que he conocido en mi vida.
Y ten en cuenta que yo he sido, en mi día he sido jefa de prensa de todos los jueces de Madrid, incluidos los de Mm, Plaza de Castilla. sí, Entonces, es un juez muy mal hecho, es decir, escribe mal, gestiona mal el derecho procesal, en fin, no es el más fino de los jueces. Y a mí me da pena que este asunto, como esto se hace por sorteo informático, es decir, que es aleatorio, no le haya caído a un juez, digamos, que vista la toga con prestancia, ¿eh? Que sea capaz de hacer las cosas bien, con prestancia, como por ejemplo están haciendo en la Audiencia Nacional ahora mismo. A pesar de que esté mal escrito, las razones y los indicios que da para procesar, yo los veo racionales. Es decir, es evidente que esta señora dejó un trabajo que tenía normal y que de repente, desde que su marido llegó a presidente del gobierno, pues consiguió otro tipo de trabajos, y uno de ellos fue la cátedra de la Complutense, y que además el rector fue llamado a Moncloa para comunicarle que tenía esto, y que el rector le dijo a su vicerrector que tenía que hacerle una cátedra a Begoña Gómez. Entonces, a partir de ahí ya entra toda la historia, lo de Google, lo de no sé qué. Pero yo creo que esto, que es una actitud que no es, éticamente no es admisible, desde luego, pero hay que analizar si tiene un componente penal, y a mí me parece muy bien que se juzgue si tiene un componente penal. Pero ahora llega el tema de las cautelares, es decir, las partes le piden que tome una serie de cautelares para asegurarse de que esta señora no se va a sustraer a la acción de la justicia. Esta señora y los dos que le acompañan, eh, su asistente y Barrabés. Entonces, él hace varias cosas. Una de ellas es que argumenta por qué esta señora, a pesar de tener escolta, se puede fugar, porque resulta que la defensa le ha dicho, oiga, no hay ningún riesgo de fuga porque es que como está rodeada de policías todo el día no se puede ir. Y entonces él va a argumentar que eso no le convence. Y entonces la forma en que lo argumenta es inadmisible, porque cuestiona a priori la honestidad y el cumplimiento del deber de unos agentes sobre los que no tiene ninguna pista sobre que vayan a ser deshonestos o vayan a cometer delitos. Entonces, esto en sí es una cosa muy torpe, porque podía haber insinuado eso, es decir, podía haber dicho, bueno, no, eso siempre queda asegurado por el hecho de tener escolta, mm, porque se puede prescindir de ella y tal, y no haber dicho que cree que pueden recibir órdenes o asumir órdenes de colaborar con ella a fugarse. O sea, lo ha hecho de una manera muy torpe. Bien, ahora estamos ahí. Lo ha hecho de una manera muy torpe y muy insultante, es como un escupitajo a la policía. Vale, estupendo. Y efectivamente eso no debiera de haberlo hecho así, aunque hubiera resuelto lo mismo. Pero entonces ya ha cometido varios errores. Uno, que le da a Moncloa el asidero que no tenía, porque Moncloa estaba desfondada totalmente con todo lo que ha pasado y va a pasar, y le da un asidero para ir aparentemente contra todo lo que ha hecho Peinado, ¿eh? mm. Y entonces les da el relato y ya está todo el mundo. O sea, ya es un error que me parece muy, muy, muy grave si lo que pretende, además de el tema de justicia, es, digamos, que se aprecie claramente que él está haciendo lo que debe hacer. Entonces ya les ha dado ese asidero de relato. Y en segundo lugar, llegamos al punto de que en ese relato hiperventilan, y entonces como Mm, empiezan a hiperventilar, aprovechan eso para forzar que el Consejo General del Poder Judicial intente hacer una acción disciplinaria, es decir, castigar al juez Peinado por lo que ha escrito en un auto jurisdiccional. Es decir, ujú, que se le castigue por una decisión que ha tomado en uso de su potestad independiente como juez. Y ahí ujú, es donde entramos en el terreno ya totalmente loco. Para esto hay que entender que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno, de organización de los jueces, pero no es el Poder Judicial. El Poder ujú, Judicial, digamos que lo encarna cada juez. Cada juez en sí mismo es el Poder Judicial. mm, Entonces, contra el auto de Peinado, pues existe un recurso y entonces otros jueces que son en la audiencia, pues le dirán, oiga usted, esta ponderación está mal hecha, incluso esto que dice la policía no lo puede decir. claro. Pero lo que no puede hacer es el gobierno, es presionar a un ministro para que presente una queja ante el Consejo, para que el Consejo haga una cosa que no ha hecho jamás en su historia, que es convocar una reunión urgente un domingo. Yo es que esto de verdad es loquísimo. Y
ante la normalidad de esa convocatoria, que se decida votarlo hoy y para que al día siguiente, y que para las 11 de la mañana del día siguiente se haya tomado ya una decisión. Eso no se hace nunca. Tú puedes presentar quejas al Consejo, los abogados pueden presentar quejas al Consejo, el maestro armero puede quejarse al Consejo, pero ya te digo yo que no van a convocar un domingo ni van a tomar la decisión al día siguiente. Eso no sucede nunca. Luego llegan a la decisión de pasárselo al promotor de la acción disciplinaria para que abra un expediente al juez. Y para eso se saltan el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice claramente que cuando digamos que la expresión estentoria, la expresión fuera de lugar se halla en una resolución, tiene que ser primero los jueces los que revisen la De la resolución, y audiencia. la audiencia, y estos jueces los que le digan al Consejo: oiga, ábrale este señor un expediente porque lo que ha puesto en el auto es impresentable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el control jurisdiccional lo hacen los propios jueces, el Poder Judicial, Sí, y no se produce un control, digamos, del Consejo, que es un control administrativo, que no es un control jurisdiccional, sí, previo sobre el auto. Entonces, ¿por qué esto es gravísimo? Es gravísimo porque el aviso que se está mandando a los jueces es: ojo con lo que pones en las resoluciones, porque si al poder político, al gobierno, no le gustan, te pueden joder la carrera, y perdón por la palabra. A Peinado le da más o menos igual, porque a Peinado le quedan 90 días de juez, agosto es inhábil, pues aunque le abrían el expediente, entre que recurre y tal, con el hecho de cesar como juez, cesa el expediente y no tiene mayor problema. mm, Pero el problema es el mensaje de que una presión del gobierno puede hacer que media parte de la comisión permanente, porque además se ha fraccionado, son los tres vocales progresistas que siguen instrucciones claras de Martínez Seija y del gobierno, y la presidenta del Consejo, que rompiendo esa imagen que tenía ante los jueces de que les defendía, pues ha roto eso, y con su voto de calidad, porque han quedado 4-4. Si ganan es porque la presidenta tiene voto de calidad, ha decidido dar este paso hacia el abismo, que incumple un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por el que ya hay gente que dice que les va a presentar querella por prevaricación, porque han tomado un acuerdo injusto a sabiendas de que la ley no lo permite. Entonces nos hemos metido en un lío tremendo y en un paso tremendo, y es que el gobierno pueda decidir y pueda presionar para que se castigue a un juez. Imaginaros lo que deben de pensar, pues no sé, Calama, Pedraz, Zamarriego, todos los que están redactando ahora mismo la sentencia sobre el hermano. Es decir, según lo que pongan en la sentencia, les van a abrir un expediente. Porque si te claro. abren un expediente disciplinario y el expediente es por falta muy grave, pues tu carrera se resiente. Incluso puedes llegar a ser expulsado y puedes Ya. perder tu trabajo para siempre. Entonces, por eso digo que es muy grave, que atenta contra la independencia judicial, y que hemos dado un paso que ya nos tiene, digamos, suspendidos frente al abismo. Claro, es que esto que lo cuentas muy bien aquí en el libro, que es quién controla a quién, Ujú. ¿no? Claro, es el discurso del gobierno todo el rato es ese, es quién controla a los jueces. Ellos Claro, los dicen jueces. claro, pero ellos dicen que tiene que ser el pueblo, que tiene que ser democrático, es decir, tienen que ser ellos, que son Bueno, es que representantes de la voluntad popular, ¿no? los jueces, eso es una visión puramente populista y propia de Claro, regímenes populistas bananeros y de repúblicas sudamericanas. Eso no sucede así. Porque ¿cuál es el entronque? El entronque de los jueces con la voluntad popular, que los jueces están sometidos al imperio de la ley, y la ley la hacen los representantes del pueblo. Es claro. decir, ese es el control, que las leyes a las que están sometidos los jueces las ha hecho la soberanía nacional. Ese es el control que tienen. Entonces, ¿por qué unos jueces, la pirámide jurisdiccional hace que unos jueces controlen a otros? A Peinado le controlan 3 jueces de la sección 23 de la Audiencia Provincial. Cuando eso llegue a juicio, hay otro magistrado presidente, y si es por jurado, 9 ciudadanos que tomarán una decisión. Después hay otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde otros 3 jueces lo verán. Y después hay un recurso al Tribunal Supremo, donde lo verán otros 5 jueces. Y después, fuera de la jurisdicción, todavía te queda el Tribunal Constitucional. Ese es el control. Y que estos señores intenten decir que
1 y 3, 4 y 3, 7 y 5, pues ya me estoy perdiendo 12 más tal. Se reúnen en una tenida masónica para ponerse de acuerdo en ir contra el gobierno y hacer y prevaricar y hacer lo que no deben. Eso no se lo creen ni ellos. ¿Vale? No se lo creen ni ellos. Es un paso más hacia el abismo, insisto, porque en una democracia occidental, liberal, ese es el sistema que rige en todas. Entonces, eso de los jueces los elige el pueblo y tal, eso está pasando en México, ha pasado en Venezuela. Entonces, yo no sé, si quieren que vivamos en una república populista, bananera, sudamericana, que lo digan. Y que la gente les vote diciendo vamos a dejar de ser europeos y vamos a ser una república iliberal bananera. Pero que lo digan, porque es prácticamente lo que están haciendo. Hmm. Bueno, lo que tú escribes aquí es muy preocupante porque realmente vamos viendo que el camino es hacia allá y que también hay pocas alternativas, ¿no? Hay un capítulo que dedicas a cuándo empieza esto a torcerse, ahora se ha acelerado de manera exponencial, ¿no? Pero también, para que conste, ¿cuándo empiezan los mordisquitos de las pirañas en España? A ver, yo creo que siempre ha habido algún mordisquito, ¿no? Porque como digo, el poder es como los gases nobles y si tú lo sueltas, el Ejecutivo tiende a expandirse, ¿no? Por eso Montesquieu formuló la separación de poderes. Montesquieu la formula con la siguiente frase: solo el poder puede contener al poder. Por eso el poder judicial es el que contiene a los otros, al otro poder, ¿no? Entonces, a ver, ha habido algunos intentos, pero yo creo que esto se acelera a partir del año de que pasamos de siglo. Fijaros que en el año 2000, como yo digo en el libro, nadie estaba preocupado por la democracia ni por la separación de poderes. Estamos preocupados por el efecto 2000, porque se nos iban a romper los ordenadores. No estábamos preocupados por estas cosas. Entonces, a mí me parece que hay una quiebra que se produce después de la sentencia del 11M con los temas de la teoría de la conspiración y tal. Y después hay una quiebra importante que se produce también con el 15M y las acampadas en las plazas, ¿no? Donde surgen estos nuevos actores políticos que aparentemente vienen a regenerar la democracia, pero ojo, porque siempre se destruyen las democracias alegando que se van a regenerar, ¿vale? Eso sucedió en Hungría, en Polonia, Sí. sí, ya lo hemos visto. Trump también está Mm. regenerándolo todo y viene a ser más democrático y tal. Entonces hay que tener ojo con lo que se dice y después con lo que se hace. Entonces, estos nuevos partidos, pues evidentemente, en primer lugar, no están de acuerdo con la Constitución del 78. Mm. Podemos no estar de acuerdo con la Constitución del 78, no nos cuenta qué es lo que quiere hacer, no nos lo cuenta porque efectivamente es esto de la República iliberal bananera. Y Ujú. Vox tampoco está muy de acuerdo con la Constitución del 78 y tampoco nos termina de decir por qué la quiere cambiar. Entonces, digamos que quedan los grandes partidos sistémicos, que son los partidos y la masa enorme de ciudadanos, que somos la mayoría, que respetamos el marco de la Constitución del 78, que pensemos que hay algunas cosas que se pueden mejorar, etcétera. La Constitución es un marco bueno, es una Constitución moderna que se hizo copiada de la alemana y en parte de la italiana y que Mm. tiene un montón de derechos y libertades y que funciona relativamente bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al PSOE, que es un partido sistémico, y que nunca en la vida yo pensé que iba a hacer determinadas cosas, le arrastran dos cosas. Primera, le arrastra Podemos y Sumar, que a fin de cuentas es el Partido Comunista, etcétera, le arrastran hacia un lugar donde nunca estuvieron. Y en parte hacia un lugar liberal, y luego que el liderazgo del PSOE ha recaído en una persona con una estructura de personalidad narcisista que no tiene, digamos, un componente ni de servicio al país ni incluso ideológico dentro de la socialdemocracia, Mm. y al cual solo le importa mantenerse en el poder. Y por lo tanto está dispuesto a ir hacia cualquier lado mientras eso se mantenga. La mezcla de esas dos cosas es la que nos ha puesto al borde del abismo. Mm. Para ir acabando, está habiendo unas reacciones. A ver, vamos a decir también, mientras estamos grabando esto, está saliendo la sentencia de Ábalos, del caso de las mascarillas. Estamos grabando esto el lunes 22, son las 12, debe estar a puntito de salir, o sea que Que no he Elisa podido tendrá que leerla. irse corriendo a leerla, claro, claro. No, pero yo te quiero preguntar por algo que he visto en relación con lo que estás hablando de justicia de país bananero y tal. Yo he visto este argumento de Guardans. Es buena propuesta, todos los delitos imputados a jueces a juicio con jurado popular.
En la instrucción de esos posibles delitos, quizá alguna particularidad que dificulte frenarla. ¿Cómo era eso? Los que sean inocentes no tendrán nada que temer. Bueno, mira, a mí hay una cosa que me choca profundamente de Guardans y es que es doctor en Derecho. Entonces, me alucina mucho y además es un señor que empezó en CIU. Entonces, no entiendo este avance hacia el despropósito. Mira, eh, es absolutamente absurdo que digan que no puede juzgar a Begoña un jurado popular porque va a estar influenciado, pero sí a los jueces. ¿No te das cuenta? Es el jurado popular, que está en la Constitución, pero fue siempre una imposición o una reivindicación progresista, tanto para introducirlo en la Constitución, para entroncar con los jurados populares de la República, como la ley del jurado que la redacta Luciano Varela, uno de los magistrados de Jueces para la Democracia en fin, más radicales que ha habido, ¿no? Entonces, es una demanda progresista, pero ahora resulta que la Mm. convierten en una ley castigo. Es decir, si se juzga con jurado popular a Begoña, es un castigo. Y para castigar a los jueces hay que juzgarlos con jurado popular. Es que entran en una dinámica absolutamente loca, ¿no? Pero yo te lo pregunto, Elisa, te Dime. lo pregunto, sí, sí, te lo pregunto, Elisa, porque a la justicia se la están intentando cargar con la palabra democracia, con medidas de apariencia democrática, pero en realidad son populistas, ¿no? Pero lo que tú Ujú. argumentas aquí, que lo dices además desde el principio, es la democracia no es esto de votar y elegir a gente, la democracia es una estructura. Entonces, te he puesto ese tuit pensando precisamente en eso, en cómo en nombre de la democracia, utilizando democracia como una especie de eufemismo o cajón de sastre en el que meto lo que me da la gana, lo que se están cargando precisamente es la democracia. O sea, ¿qué es la democracia? Para acabar, ¿qué es la democracia que hay que salvar frente a lo que ellos llaman democracia y qué es eso que ellos llaman democracia? La democracia es un sistema que está basado primero en la elección popular de los representantes y después en el control, el ejercicio de control sobre los poderes. Porque cuando se redactan las constituciones, no se está pensando que los hombres y las mujeres somos seres benéficos, que no vamos a hacer nunca las cosas mal. Por el contrario, se piensa que el ser humano tiene debilidades y, por tanto, que hay que ponerle controles efectivos contra poderes para que no pueda caer en esas debilidades y para si cae, apartarlo. Por eso Mm, la democracia fundamentalmente es un sistema de contrapoderes. Entonces, todo lo que sea acabar con los contrapoderes, que no son solamente los jueces, que son un contrapoder muy importante, pero hay otros contrapoderes mm, como es el control del Tribunal de Cuentas, el hacer caso al Consejo de Estado a la hora de hacer leyes, la propia prensa es un contrapoder porque vigila que no se caigan esos excesos. Todo lo que mm, sea amordazar o gripar o poner a los suyos en todos esos controles es querer campar como un César sin control. Y eso no es una democracia. Es decir, mm, si no hay un control efectivo de la adecuación de la actuación de los autoridades, no solamente a la ley, no solamente al Código Penal, que es la última línea roja, sino incluso a la ética democrática, mm, entonces no estamos ante una democracia. Y fijaros que ya la ética democrática se ha ido al cuerno. Sánchez debía haber dimitido como 66 veces ya mm. en lo que va, ¿no? Por invigilando, por la gente que ha nombrado, en fin, 66 veces. Acordaros del pobre Maxim Huerta que estará acariciando un gato allí en su librería Doña Leo, porque es que le hicieron dimitir por una cosa que ya había arreglado con Hacienda hacía no sé cuántos años. Y ahora Mm. fijaros, no se dimite por nada, ni se tiene responsabilidad sobre nada. Cuando nadie te puede contrapesar, cuando no tienes responsabilidad alguna sobre tus actos y nadie te puede hacer asumir la responsabilidad, entonces ya no eres un líder democrático. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, pues nos dejas preocupados. A ver, aquí tenéis el libro, tenéis en el link en la descripción y esta entrevista va a terminar de manera abrupta porque está saliendo la sentencia de Ábalos Vamos, y Elisa es la persona más vamos a impaciente de ello. España. Bueno, muchísimas gracias, Vamos a querida. ver, que los han condenado, no hace falta leerla. A Lo ver, más relevante, ¿quieres hacer una porra? sí, lo más relevante es ver lo que han hecho con Aldama. Claro, ¿y qué crees que...? Mira, vamos a dejarlo Ay, no así. sé, a ver, yo Venga, creo ahora que, no sé, espera a yo digo, ver, te lanzo yo la mía. dime. No sé cuántos años le van a meter a Ábalos y tal, pero yo digo que a Aldama le meten la pena justa para que no tenga que entrar en prisión
contando con que ya O está sea, ahora en que California. dices que asumen la eximente muy cualificada de colaboración con la justicia. Yo me lo apuesto. A ¿Tú qué ver, porque piensas? haya ha habido discusión porque evidentemente los progresistas del tribunal no estaban por la labor. No sé si tanto por motivos técnicos como por el hecho de que hay gente esperando a ver qué sucede con Aldama, por ejemplo, Julio Martínez o por ejemplo Claro. Leire, para ver si colaboran o no con la justicia. Así que eso déjame que lo lea, porque no sé qué han hecho. No te la juegas. Vale, muy bien, muy prudente. Bueno, pues Elisa, un placer. Muchísimas gracias. Tenéis el link para comprar el libro en la descripción y seguramente te vuelvo a invitar para comentar la sentencia, por La ejemplo. sentencia. Vale, venga, un Venga, beso a un todos. abrazo. Adiós. Gracias.